Entonces vamos a empezar y muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Y ya casi vamos en las sesiones finales de este curso y los animos también a seguir hasta el final este recorrido que nos ha acompañado en estos meses. Y aprovecho para agradecer a nombre de Tucaite, todos ustedes, y también los profesores del TES que nos acompañan desde Italia, que se han preparado y siempre nos proporcionan un nivel de contenido muy alto. Entonces dejo la palabra al profesor Capuzzi y muchas gracias a todos. Retirando salsa. Bene, buongiorno a tutti, bentornati, ben ritrovati e cominciamo ad affrontare la terza dimensione della piscuccia che è io condivido. Ok, buenos días a todos, bienvenidos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a enfrentar y vamos a comenzar con la tercera dimensione della piscuccia y tiene que ver con el tema yo comparto. Condividere è un concetto complesso che, come dire, credo che vada ben precisato e mettendo in luce i vari aspetti che sono in gioco. Questo penso sia molto utile nella prospettiva per fornirvi stimoli, occasioni ed elementi per elaborare le schede su cui lavorerete la prossima settimana con il tutor. Per cui dedicherò una parte del mio intervento cercando di focalizzare che cosa significa condividere. Ok, compartir, digamos, es un concepto bastante complejo en el cual vamos a tratar de precisar en esta parte y meter en luz o, digamos, enfatizar los varios aspectos que estos tienen que ver con este concepto. En esta parte vamos a tratar de desarrollar la forma, los estímulos, los elementos que puedan ser luces y puedan ser necesarios para poder realizar las fichas en las cuales ustedes van a trabajar el próximo jueves, en la próxima semana, y en esta parte pues nos vamos a dedicar a tratar de en ese momento focalizar, como decía antes, esta parte de los contenidos. Nella guida questa dimensione viene definita come ciò che lo studente fa e condivide con gli altri, tenendo conto sia, come dire, a partire dalla sua individualità e che mette in gioco all'interno di un gruppo. Esto podríamos empezar argumentando y diciendo que en la guía que ustedes han tenido, que han podido leer también, esta dimensión tiene que ver con aquello que el estudiante hace, con aquello que el estudiante comparte con los demás, ¿verdad? Es una dimensión prácticamente individual, pero también tiene que ver con una dimensión de grupo. Allora, in lingua italiana il verbo condividere significa, ha tre significati sostanzialmente. Il primo è possedere qualcosa insieme, il secondo è partecipare insieme a qualcosa e il terzo offrire qualcosa di proprio ad altri. Io vorrei chiedervi, dopo questa definizione del verbo condividere, se corrisponde anche al significato che viene attribuito nella vostra lingua, se anche nella vostra lingua ha agli stessi contenuti. Ok, en la lengua italiana, el verbo compartir, podríamos decir que tiene tres significados.
El primer significado tiene que ver con aquello que posees y que metes en conjunto, ¿verdad? Algo que posees y que metes para los demás. El segundo significado en la lengua italiana de compartir significa participar juntos de algo, o sea, hacer partícipes de algo al grupo, de lo que tú tienes. Y en la lengua italiana, el tercer significado de compartir significa ofrecer algo propio que tú tienes a los demás. En este sentido, y viendo los tres significados que tiene compartir en la lengua italiana, yo quisiera preguntarles a ustedes si estos tres significados de los cuales acabo de hablar están también, digamos, comprendidos en el significado de compartir en la lengua española que ustedes hablan. O sea, si estos tres significados también están, digamos, están insertados en este significado. Giovanni lanza esta pregunta. C'è qualcuno che mi può spiegare? Si alguien de ustedes quiere explicarle. ¿Quiere participar alguien? Buenos días, ¿me puede repetir las tres definiciones? Sí, con gusto. La primera, dice Giovanni, el primer significado del término compartir en italiano tiene que ver con algo que se posee y que se comparte a los demás. O sea, algo que yo poseo y que comparto junto a los demás. El segundo significado de compartir de la lengua italiana es participar junto a alguien. O sea, que yo hago partícipe a las personas de algo que yo tengo. Yo las hago que participen de ese algo que yo tengo. Y el tercer significado de la lengua italiana de compartir significa ofrecer algo. O sea, que yo tengo algo y yo lo puedo ofrecer a los demás. Estos son los tres significados que compartir implica en la lengua italiana. Y la pregunta es si en español significa lo mismo, si alguien de ustedes quiere participar. Pues A ver, dale, compañero. sí, nada más, sí, se coincide el concepto, porque nosotros cuando decimos te comparto de mi, qué sé yo, ¿verdad? Un día hice un pastel, quiero exactamente invitar a mis amigos y digo, comparto este momento de mi cumpleaños, puede ser, comparto este momento de mi cumpleaños, pero también comparto este pastel, un café, una bebida. Entonces sí es exactamente igual al concepto que se maneja en italiano. Compartir es algo que yo quiero dar a una persona que yo poseo, en este caso el pastel, pero también significa compartir este tiempo con estas personas que yo considero mis amigos en este mi día especial, que sería el cumpleaños. Entonces, también aplicarlo a la educación pudiese ser compartir mis conocimientos con alguien más. Entonces, sí se coincide lo que se significa en italiano con el español. Bene, ho capito. Sì, vamos a ver. Quindi, come dire, condividere significa, può essere per esempio la partecipazione comune ad un progetto, cioè lavorare insieme per la realizzazione di un progetto, oppure una, come dire, una tensione insieme, cioè qualcosa a cui insieme tendiamo, cioè un obiettivo che vogliamo perseguire insieme, come gruppo. Un essere d'accordo, per esempio, essere d'accordo su qualcosa, su una decisione, su un concetto e così via. Cioè, quindi una esperienza che tiene insieme, che è vissuta insieme con più punti di vista. E siccome è una condivisione con più punti di vista, è sicuramente più ricca.
Ok. He entendido, Giovanni dice que ha entendido el concepto y que, bueno, sabe que tiene mucho que ver con la lengua italiana. Entonces, compartir es precisamente parte de esta conceptualización, que compartir significa participar juntos de un proyecto, compartir juntos un proyecto, o también tender juntos, o sea, tendencialmente compartimos una tendencia. Entonces, es también compartir en el grupo los objetivos, estar de acuerdo en algo, compartir un concepto, decidir juntos, compartir un concepto, estar de acuerdo en los objetivos, estar de acuerdo en las decisiones, estar de acuerdo en los conceptos, tener una experiencia que en este caso es vivida junto, o sea, de una manera grupal, una experiencia que es compartida y que juntos toma esta dimensión de pluralidad, o sea que hay más puntos de vista. Y si hay más puntos de vista, por hecho, por ende, es más rica, o sea, está más enriquecida porque hay muchos más puntos de vista. Tornando ai 3 punti che dicevo prima, se trasferiamo i 3 concetti sul piano della vita scolastica, potremmo dire che il primo è, come abbiamo detto, è possedere insieme, è qualcosa che possediamo tutti insieme. Nella scuola significa, per esempio, il condividere la gestione del materiale scolastico, di tutti gli oggetti, degli elementi che sono dentro la classe. Il secondo punto, cioè partecipare insieme a qualcosa, significa, come dire, avere dei progetti dentro la classe, ma anche dentro la scuola, da realizzare insieme ad altri studenti, cioè in gruppo. Il terzo è offrire aiuto, cioè anche rispetto all'apprendimento ci sono bambini che possono offrire aiuto a qualcun altro, altri bambini possono offrire aiuto per fare altre cose, cioè quindi creare una relazione in cui ognuno offre agli altri qualcosa di cui gli altri hanno bisogno. Ok, regresando a los 3 conceptos de los cuales hablaba anteriormente, estos 3 puntos de vista, digamos, en cuanto al concepto de compartir, también tienen su aplicación en la vida escolástica. Si lo vemos desde este punto de vista, en primer lugar, compartir significa poseer algo y que compartimos juntos. Entonces, eso significa que también poseo algo y lo comparto con los demás. Eso tiene también una dimensión escolástica porque significa compartir el material escolástico, significa compartir lo que yo poseo dentro de la clase. La segunda dimensión del compartir es participar juntos. Y eso también es algo que viene aplicado a la vida de la escuela, a la vida de la institución y dentro de las aulas. Significa también compartir un proyecto como escuela juntos a los demás estudiantes. Y la tercera dimensión, ofrecer algo. Compartir significa ofrecer algo, y en ese sentido también significa ofrecer ayuda, o sea, en el sentido de que los niños, desde el punto de vista del aprendizaje, los niños también pueden ofrecer ayuda, pueden ofrecer aquello que saben y compartirlo para crear relaciones de aprendizaje que puedan ayudar a aquellos che tienen alguna necessità. Il concetto, come dire, alcuni filosofi hanno approfondito, considerano il concetto di condivisione come una delle categorie di pensiero attraverso le quali interpretare le relazioni interpersonali e la vita sociale.
algunos filósofos, al hablar, por ejemplo, del concepto de compartir, muchos comparten ciertas categorías de pensamientos sobre lo que esto significa. Y en ese caso, cuando hablamos de compartir, tiene que ver con dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensione sociale. Esattamente, con l'intento, come dire, perché se riflettiamo bene, la scuola è il modo di funzionare della scuola tradizionale è molto centrata sugli individui. E mi spiego meglio. È centrata sull'individuo insegnante, da cui dipende tutto quello che succede all'interno della classe e della scuola. È centrato sull'individualità degli studenti, per cui ci sono gli studenti bravi e gli studenti meno bravi, gli studenti che... E quindi tutto è misurato sul piano individuale. Ok, porque continuando con la reflexión, si reflexionamos sobre, por ejemplo, el concepto de la escuela tradicional, podemos decir que la escuela tradicional está centrada y está basada sobre los individuos, sobre la persona individual. Y en eso trato de explicarme mejor. Se centra mucho sobre la acción del docente, en el sentido de que depende mucho, el aprendizaje depende mucho de aquello que haga el docente. Y dentro de la clase se centra mucho también sobre el aprendizaje del individuo, en este caso sobre los estudiantes, en el sentido de que si el estudiante es bueno, si el estudiante es malo, si el estudiante es bien portado, es mal portado, se centra muchísimo sobre la individualidad del estudiante. E anche la dimostrazione pratica, concreta di quello che sto dicendo è data dal fatto che le prove di prestazione, gli esami finali, gli esami durante il corso dell'anno, sono sempre richieste di tipo individuale. Ed è, io non so nella vostra realtà, ma in generale qui è, per esempio, in quei momenti è vietato copiare, è vietato chiedere aiuto, cioè uno deve mettersi in gioco individualmente e basta. Quindi tutto è molto centrato sull'individuo. Ok, y poniendo un ejemplo muy claro, muy concreto sobre la dimensión individual del aprendizaje en la educación tradicional, podemos decir que la prueba más exacta y concreta de que esto se da, por ejemplo, es a través de los exámenes. Los exámenes, por ejemplo, de evaluación que se hacen al final de un curso, se hacen de manera individual y está prohibido copiar, o sea, está prohibido pedir ayuda, está prohibido colaborar con el otro. Entonces, esto nos trae la conclusión de que la dimensión evaluativa y la dimensión de la educación tradicional se centra todo en el individuo. Bene, questa lettura che alcuni filosofi hanno dato è perché ritiene che sia necessario rompere questo schema per proiettarsi verso un futuro che sia in grado di tenere in considerazione sia la dimensione collettiva insieme e non solo quella individuale, cioè di introdurre, quindi non di escludere quella individuale naturalmente, ma di tenere in conto le due dimensioni in cui viviamo. Ok, esta lectura filosófica que hacen, valga la redundancia, que hacen muchos filósofos sobre el concepto de compartir, digamos, tiene muchas esfumaturas en el sentido de que trata de romper este esquema individual para proyectar una dimensión futurística de la educación, en el sentido de que también hay que darle importancia a la dimensión colectiva.
y no ignorando también la parte individual. Eso no significa de que no vamos a considerar la parte individual. La parte individual es importante, pero también es importante la dimensión colectiva y hay que tener en cuenta ambas para la educación, porque esta es la dimensione en la quale vivimos. Vivimos di una dimensione individuale, però también colettiva. E sta in quella frase che vedete in questo momento sulla diapositiva, cioè che tutto il processo di apprendimento è sociale, cioè il nostro processo di apprendimento fin dalla nascita è un processo che costruiamo dentro una realtà sociale, cioè in un contesto insieme agli altri. Ya me conecté. Y esta dimensión es la que aparece dentro de la diapositiva que ustedes están viendo, el yo comparto, o sea, en el hecho de que el compartir, el estudiante forma parte de una dimensión social y es parte de un proceso social que construimos dentro de la sociedad. Entonces, este contexto social es parte del aprendizaje. Ecco, se quindi partiamo da questo che abbiamo detto attorno al concetto di condivisione, io credo che a scuola gli studenti dovrebbero vivere l'esperienza di condivisione su vari aspetti. Okay, si este es el punto de partida, entonces, tomando en cuenta el punto de partida de la escuela que queremos construir en de un compartir, creo que los estudiantes dentro de la escuela deberían de considerar al educarse varios aspectos. Il primo elemento di condivisione è che gli studenti di una classe e della scuola dovrebbero condividere la cura e l'attenzione da parte degli insegnanti e della scuola, cioè tutti gli studenti dovrebbero sentire che gli insegnanti e la scuola si preoccupa del loro apprendimento, del loro essere bambini e della loro crescita. Ok, si vamos a hablar de los elementos a considerar, podemos decir que el primer elemento que deberíamos de considerar es el elemento de compartir el hecho de que cada estudiante de la escuela y cada estudiante dentro de la clase pueda compartir la atención que recibe de parte de la institución, de parte de los docentes, en el sentido de que cada uno de los estudiantes sienta que dentro de la institución, dentro de la escuela, los profesores se preocupan de su aprendizaje, se preocupan del hecho de que sean niños, se preocupan de su crecimiento y puedan esto sentirlo y puedan esto compartirlo. O sea, la primera dimensión tiene que ver con el hecho de que puedan sentir que de verdad hay un interés genuino de parte de los docentes hacia su aprendizaje y hacia su vida misma. Un'altra condivisione fondamentale è la condivisione delle regole della classe e della scuola. E qui in questo caso, quando parlo di condivisione, nel vero senso del termine, cioè nel senso che gli studenti partecipano e costruiscono il significato delle regole che è necessario rispettare a scuola. El segundo elemento tiene que ver con una parte fundamental y tiene que ver con las reglas de la institución, la regla de la escuela. Y este también es un sentido de compartir. Los estudiantes tienen que compartir las reglas de la escuela, en el sentido que estos estudiantes tienen que participar en la construcción de las reglas de su institución, de tal manera que puedan compartir sus puntos de vista y crear así las reglas de la escuela o del aula. Un altro aspetto è condividere il materiale scolastico. Prima dicevamo
come dire, che gli studenti dovrebbero sentire il materiale che è per tutti nella classe, dovrebbe essere una loro, anche loro dovrebbero condividere la responsabilità della gestione di questo materiale, della gestione della cura. Ok, otro aspecto importante, y es el número 3, es otro aspecto que hay que compartir, es el aspecto de que hay que compartir el material escolástico, en el sentido de que saben que este material es para todos, y ellos también tienen que compartir la responsabilidad de materiales, o sea, el hecho de que tengan la responsabilidad de poder gestionar y de poder curar, o sea, de poder cuidar este materiale. Nicolò, scusa, siamo ancora fermi alla prima però, proprio alla prima, perché sto cercando di approfondire, è una premessa quella che sto facendo sostanzialmente. Poi ti do il lancio per passare alla seconda. Ok, grazie. Quindi insieme a questo ce ne sono tante altre molto concrete, molto basiche, quindi condividere la cura dell'ambiente scolastico, condividere progetti di studio, progetti di lavoro, ma anche progetti di tempo libero, perché no? Cioè creare situazioni in cui gli studenti possono fare esperienze in gruppo, in cui fanno delle attività collettive in gruppo e possono essere messi nelle condizioni di assumersi la responsabilità di alcuni aspetti della vita scolastica. Y así hay muchos otros aspectos que hay que considerar y que podemos mencionarlos en forma concreta. Por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de compartir el cuidado del ambiente escolástico, compartir los proyectos de escuela, compartir los proyectos de estudio dentro de la escuela, compartir, ¿por qué no?, el tiempo libre, o sea, acciones o actividades que hacer en el tiempo libre, compartir el trabajo dentro de la escuela. Los educadores tienen en este sentido que acciones de experiencia de grupo que puedan asegurar el respeto y la responsabilidad de la vida escolastica y que se pueda compartir dentro de ella. Perché è necessario fare questo lavoro, cioè di dedicare tempo alla costruzione di un progetto complessivo condiviso con gli studenti? Perché questo assicura, come ho già detto, abbiamo già detto più volte, come dire, promuove occasioni formative molto più ricche e molto più coerenti con il processo complesso dell'apprendimento. Apprendere è un processo molto complesso. Non è sufficiente imparare a memoria, è necessario comprendere apprendendo, cioè quindi comprendere, interiorizzare e saperlo utilizzare. Quindi una situazione di condivisione di gruppo, di relazioni e così via facilita questo complesso processo, favorisce questo processo. Entonces, nos surge una pregunta. ¿Por qué es necesario planificar este tipo de actividades de compartir o experiencias donde los estudiantes puedan compartir? Bueno, ¿por qué es necesario este trabajo de proyecto complejo donde los estudiantes puedan involucrarse? Creo que esto ya lo habíamos respondido antes, pero igual volvemos a retomarlo porque estos trabajos, estos proyectos juntos aseguran y promueven de forma mucho más eficaz el modo de aprender. Este proceso complejo del aprendizaje viene facilitado, viene promovido ante la construcción de esta experiencia. Los estudiantes no tienen que aprender solo a memoria, no tienen que aprender a memoria, tienen que comprender. Y para que puedan comprender y aprender de una manera más significativa, tienen que hacerlo a través del compartir en grupo,
el compartir en grupo facilita, promueve, favorece el proceso tan complejo del aprendizaje. Il collega Emilio Aviles nella chat chiede se si può ampliare quello che quando si dice ambiente scolastico. L'ambiente scolastico, ovviamente il primo nucleo dell'ambiente scolastico è costituito dalle classi, dalle singole classi. Quindi quando, come dire, è necessario che il punto di partenza, la costruzione di un ambiente scolastico parte dalla classe, ma che poi progressivamente si allarga a tutta la dimensione della scuola, o almeno ad una parte della scuola. Certamente gli studenti che sono dentro lo stesso contesto, come dire, dentro la stessa scuola, è importantissimo che costruiscono occasioni per fare delle cose insieme, ma è un lavoro lungo, è un lavoro che va, ovviamente deve partire dal lavoro che si fa nelle classi. Non so se ho risposto, quindi lo chiedo al collega Emilio. Ok, dentro de la chat, el colega Emilio nos ha preguntado si podríamos ampliar el término de ambiente escolástico, ¿a qué se refiere? Bueno, podemos responderle diciendo que cuando hablamos del ambiente escolástico, el núcleo nosotros lo concebimos en la clase, o sea, las clases, el ambiente escolástico dentro del aula. Este núcleo de clase, este ambiente escolástico, tiene que ir creciendo hasta que llegue a involucrar toda la parte de la escuela o buena parte de la escuela, ¿verdad? Esta dimensión, digamos, escolástica del núcleo de la clase es donde los estudiantes se encuentran la oportunidad de tener este trabajo de compartir. Y es donde los estudiantes, a través de los docentes, pueden crear estas oportunidades de trabajo y oportunidades de compartir. Este trabajo es un trabajo que es muy duro, o sea, que necesita un proceso para que pueda ir irradiando toda esta complejidad de trabajo de compartir hacia toda la institución. No sé si el compañero Emilio, a través de esta explicación, ha podido entender qué cosa entendemos como ambiente escolástico. Ok. Bene, grazie. Ha risposto? Grazie mille. Tutto questo ovviamente ha alla base alcune questioni piuttosto importanti. Come dire, è necessario in questa prospettiva superare la logica in cui la relazione educativa e formativa è condivisa, non è, come dire, dettata esclusivamente dal punto di vista dell'insegnante, ma è necessario tenere presente e coinvolgere il punto di vista degli studenti. E quindi rispetto, non c'è l'unica, certamente quella dell'insegnante centrale, ma l'insegnante ha la necessità di capire bene che senso ha per ognuno dei suoi studenti il percorso di apprendimento, ciò che sta apprendendo. Ok, muy bien. Todo esto que hemos dicho tiene a la base cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, debemos de superar la lógica en la cual la escuela tradicional muchas veces se ha basado en cuanto a la educación, en cuanto a que se considera muchas veces que la cuestión formativa muchas veces es exclusiva solo del docente. El docente tiene que también involucrar el punto de vista de los estudiantes sobre lo que quieren aprender, sobre la educación. Es central de parte del docente esta acción, porque la acción de comprender, la acción de
de oír el punto de vista de los estudiantes, lo va a hacer entender, o tratar de comprender cuál es el proceso de aprendizaje que están queriendo promover los estudiantes. La consapevolezza da parte dell'insegnante del punto di vista dei bambini, del punto di vista dello studente, consente all'insegnante stesso di essere molto più efficace riguardo a ciò che vuole trasmettere ai suoi studenti, perché sa porglielo tenendo conto del punto di vista dello studente. Esta conciencia que se crea en el docente cuando escucha el punto de vista de los estudiantes, lo hace ser mucho más eficaz. Lo hace ser mucho más eficaz en el proceso de transmisión, en el proceso de aprendizaje, porque el docente su punto de partida es el punto de vista de los estudiantes. Bene, fino adesso di fatto abbiamo cercato di approfondire il concetto di condividere e trasferendolo poi all'ambiente scolastico. Adesso passiamo alla seconda diapositiva e cominciamo ad affrontare in modo più specifico come dire, gli aspetti che sono da considerare all'interno di questa dimensione o come viene trattata questa dimensione all'interno della Piscucha. Muy bien. Hasta ahora hemos hecho solo una premisa porque el profesor Giovanni ha tratado de profundizar lo que significa la dimensión de compartir y adaptada al ambiente escolástico. Ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva y vamos a ver las líneas específicas que comprenden esta segunda dimensión de compartir en el sentido de la dimensione della Piscucha. Allora, l'elemento che è in gioco in questa dimensione è costituito dal fatto che l'insegnante deve garantire ad ogni studente, oltre che la consapevolezza delle differenze che ci sono fra tutti gli studenti, quindi oltre che la conoscenza di tutti gli studenti, la possibilità di fare un'esperienza, fare l'esperienza da parte dello studente di sentirsi uguale a tutti gli altri studenti. Come dire, da un lato assicurare la conoscenza individuale, ma dall'altro considerare ogni studente con gli stessi diritti, con gli stessi diritti. Quindi mi fermerei a questo concetto, la necessità che l'insegnante concretamente dimostri che ogni studente ha gli stessi diritti di ognuno degli altri. Ok. Empezamos diciendo que uno de los elementos que está en juego y que es central en cuanto a la dimensión del compartir es el hecho de que el docente debe de garantizar a cada uno de los estudiantes, además del conocimiento de las posibilidades, además del conocimiento de las capacidades que se tienen de una manera individual, el docente tiene que consentir que los estudiantes hagan una experiencia, tengan la experiencia de sentirse iguales a todos los demás estudiantes. ¿Qué significa esto? Significa que se van a tomar en cuenta las diferencias de cada uno de ellos en el momento de aprender, pero desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de las necesidades, en este caso, se quedaría Giovanni con esta reflexión, el enseñante tiene que hacer sentir a los estudiantes que tienen los mismos derechos y que en ese caso para el enseñante tiene que hacer sentir
que toda su clase es igual en cuanto a sus derechos. E quindi, pur nelle differenze, gli studenti si sentono riconosciuti con lo stesso valore, indipendentemente dal fatto che siano bravi, che siano belli o brutti, che abbiano difficoltà, che siano simpatici o antipatici, perché è evidente, in molti film ce l'hanno raccontato, molte opere cinematografiche ce l'hanno raccontato, come dire, dei trattamenti diversi che ricevono gli studenti in diverse situazioni, a seconda, per esempio, dell'ambiente sociale da cui provengono. Entonces, no obstante las diferencias que existen, el estudiante tiene que sentirse reconocido con el mismo valor que tienen los demás, ¿verdad? A pesar de que sean buenos, malos, a pesar de que sean bonitos, feos, a pesar de que sean eficaces o se sientan o se consideren no eficaces. O sea, el estudiante tiene que sentirse con el mismo valor que los demás. Y en esto hay muchas obras literarias, muchas películas que nos han mostrado cómo muchas veces los estudiantes son tratados en modo diferente en muchos ambientes escolares. Naturalmente, come dire, associare, come dire, il riconoscere le differenze e il riconoscere gli stessi diritti a tutti significa che come dire, ciò che diamo ad ogni studente non può essere uguale, perché è necessario che, se riconosciamo le differenze, che i bambini che hanno maggiori difficoltà ricevono un maggiore aiuto. Cioè, il principio è che chi ha più bisogno, chi ha più necessità, deve ricevere aiuti maggiori. Significa, come dire, anche perseguire la parità, nel senso che cercare di fare in modo che tutti raggiungano dei livelli sufficienti di apprendimento, indipendentemente dai punti di partenza. Naturalmente, asociar, digamos, asociar las diferencias con los mismos derechos, esto significa que obviamente aquello que damos a cada estudiante cuando respetamos las diferencias, sabemos de que cuando le damos a cada estudiante se lo damos en manera diferente, porque sabemos de que cada estudiante no es igual a los demás. Y esta dimensión, por ejemplo, tiene mucho eco, sobre todo en aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades, que necesitan mayor atención. Quien tiene más necesidad, pues necesita una mayor ayuda, ¿verdad? Pero hay que entender que para el docente perseguir la igualdad significa que todos llegan a estándares de aprendizajes significativos altos, a pesar de que todos parten de puntos de partita differentes. Puoi andare avanti all'altra diapositiva, Nicolò. Faccio degli esempi pratici. Facciamo degli esempi pratici. Per esempio, io ho notato in molte scuole che ho visitato, non solo in Salvador, anche in Italia, che gli studenti con maggiori difficoltà normalmente sono in fondo alla classe, perché si ritengono, come dire, non attenti, non sono in grado di seguire e così via. Questo, per esempio, è un esempio di esclusione, se ci pensate bene. In realtà i bambini che hanno più difficoltà dovrebbero stare più vicini agli insegnanti, perché sono i bambini che fanno più fatica a tenere
l'attenzione, quindi la vicinanza li aiuta a mantenere per più a lungo l'attenzione. Un altro esempio è quello di consentire a questi studenti di utilizzare degli strumenti di aiuto che non sono utilizzati dagli altri. Ok, vamos a hacer dos ejemplos concretos. Vamos a hablar de ejemplos concretos de esto que hemos estado hablando en cuanto a este tipo de prácticas. Yo he notado que en muchas escuelas en Italia y también en El Salvador, porque también he ido a escuelas del Salvador, he notado que aquellos niños que tienen mayores dificultades son aquellos que se sientan al final de la clase. Porque ellos mismos se retienen, ellos mismos se perciben como que no son capaces de seguir. Cuando debería de ser lo contrario, estos estudiantes que están al fondo de la clase deberían de estar más cercanos al profesor, porque deberían de ser seguidos de una manera más atenta, ¿verdad? Deberían de estar más cerca del profesor para tener un mejor seguimiento y puedan tener un mejor foco de atención. El segundo ejemplo concreto es que estas personas que tienen mayores dificultades debería de dárseles el derecho de poder utilizar instrumentos de ayuda que, por ejemplo, otro niño de la clase no los podría utilizar o no los puede utilizar porque no son necesarios. O sea, el estudiante que tiene mayores dificultades debería de poder utilizar, podría tener la facilitación de poder utilizar instrumentos que pueden ayudarle al mejoramiento y que otros no pueden utilizzare. Perché spesso la perdita di attenzione degli studenti è determinata dal fatto che non sanno cosa fare, si perdono, non sanno organizzarsi, non sanno neanche, hanno difficoltà ad organizzare, non che siano stupidi, assolutamente no, sono, come dire, un modo di funzionare del loro pensiero che non sono in grado di organizzare e quindi hanno bisogno di organizzarsi e quindi hanno bisogno di un aiuto esterno dato dall'insegnante o da qualcun altro o da strumenti di supporto. Ok, porque frecuentemente pasa que la pérdida de atención que este niño tiene es porque no sabe qué hacer. O sea, la mayor parte de la pérdida de atención o de concentración sucede porque el niño no sabe qué hacer, porque no sabe cómo organizarse, no sabe cómo guiarse, no sabe cómo ayudar a organizar qué tiene que hacer. Entonces, no son en grado, no tienen la facultad de poderse organizar. Es por eso que es importante que el docente pueda darle instrumentos de soporte, o sea, instrumentos de ayuda externa, para que así puedan mejorar en este ámbito. Andiamo avanti con l'altra diapositiva, Nicolò. È utile, un altro aspetto, è creare le condizioni affinché gli studenti possano, come dire, condividere le difficoltà di alcuni dei loro colleghi, dei loro amici. E questo è difficile perché spesso i bambini che hanno difficoltà a scuola vengono derisi, vengono presi un po' in giro. E questo addirittura in alcuni casi anche dagli stessi insegnanti. Vengono chiamati con nomi che fanno riferimento alla loro difficoltà di apprendimento o difficoltà scolastica. Questo è una delle condizioni di esclusione maggiore, cioè la presa in giro per un problema che è legato al proprio apprendimento. Es útil en este sentido crear condiciones en las cuales los estudiantes puedan compartir con los demás
las dificultades que tienen y compartirlas con sus amigos. Esta dimensión es difícil y es muy dificultosa porque muchas veces sucede que los estudiantes que tienen dificultades les viene tomado el pelo, vienen a ser objeto de burlas de sus propios compañeros. Y a veces, lamentablemente, vienen también vienen a ser objetos de burlas de parte de los mismos profesores, ¿verdad? Vienen llamados con nombres que acentúan la dificultad que tienen. Y esa es la mayor ofensa, o sea, el mayor índice de exclusión que puede haber. El hecho de que una persona venga tomada del pelo o venga objeto de burla por su dificoltà. Quindi è importantissimo che gli insegnanti, ovviamente loro per primi, non si esprimano nei confronti degli studenti con difficoltà con male parole, ma allo stesso tempo devono essere rigorosamente attenti e intervenire ogni volta che uno dei compagni, e capita, succede spesso, che un compagno, come si dice da noi, prenda in giro un proprio compagno perché non è bravo a scuola. Quindi è importante che gli insegnanti correggano sempre prontamente manifestazioni di questo tipo da parte degli studenti. Es importante en ese sentido entonces que los maestros sean los primeros en tratar de desarrollar un lenguaje de respeto hacia las personas que tienen mayores dificultades, en el sentido de que no traten de utilizar términos en malas palabras que puedan herir o puedan venir a dañar hacia los estudiantes. Y en ese sentido también son los docentes los responsables que tienen que intervenir cuando un compañero toma al compañero que tiene dificultad como objeto de burla, ¿verdad? Como se dice en italiano, tomarle el pelo, ¿verdad? Es el docente quien en la escuela tiene la responsabilidad de corregir al estudiante que falta el respeto en este sentido. Interventi di questo tipo mettono, come dire, fanno sentire il bambino anche con difficoltà protetto e aiutato, che è una sensazione importante. Provate a immaginare voi in situazioni in cui venite presi in giro e nessuno vi aiuta. Non credo sarebbe una sensazione piacevole. Estos instrumentos, por ejemplo, el que acabamos de mencionar, o sea, el corregir a los estudiantes cuando hacen este tipo de cosas, mete una sensación al estudiante que tiene dificultad, da una sensación de protección. Siente que el docente le está ayudando, siente que el docente... Cuando hago descarga, donde me voy para borrar el solo. Beatriz, ¿puedes iniciar? Sí, solo que no me deja. Dale un segundo. Ena? Può spegnere il microfono? Nicolò, lo puoi desactivare. Ok. Ok, credo que no si sente più. Como decía, esta intervención de parte del docente hace que esta intervención de parte del docente hace que el estudiante con dificultad se sienta protegido y se sienta ayudado. Y esa es una sensación importante de protección que siente el estudiante. Y prueben a imaginar que ustedes les toman el pelo en una situación y nadie los ayuda. Creo que es una experiencia
que no es para nada graciosa ni es para ustedes placentera. Quindi, fatta questa premessa su questo tema, come dire, con questo tipo di atteggiamento di base, allora sarà possibile organizzare in modo fruttuoso varie situazioni di lavoro in classe. Per esempio, organizzare attività didattiche in piccoli gruppi, dove ci sono bambini con livelli di, come dire, con livelli diversi e che quindi possono aiutarsi l'uno con l'altro. Ok, estas prácticas de las cuales hemos hablado antes van a ayudarnos a consentirnos, van a ayudar a que podamos organizar varias situaciones de trabajo, de grupo. Por ejemplo, trabajos didácticos o actividades didácticas donde en los grupos puedan existir estudiantes con distintos niveles y puedan ayudarse entre sí, puedan crear este clima de colaborazione. È importante nella formazione di piccoli gruppi di lavoro che la combinazione venga fatta evitando di mettere insieme o a lavorare insieme bambini che caratterialmente hanno maggiori difficoltà e rischiano di attivare, come dire, delle competizioni o dei conflitti. Es importante también en esta situación tratar de evitar de poner o hacer grupos con niños que tienen caracterialmente que son similares y creen algún tipo de ambiente de competición, creen algún tipo de ambiente donde no se pueda compartir, ¿verdad? De una manera sana. Es importante entonces pensar a la combinazione de los grupos y actividades che hace il docente. Un'altra situazione che può essere creata è quella di aiuto reciproco, cioè nel senso che i bambini, gli studenti si aiutano reciprocamente l'uno con l'altro, anche in lavori in coppia o in piccolissimi gruppi, cioè quindi creare un clima in cui è normale aiutarsi. Otra de las situaciones concretas que podemos crear de ayuda recíproco es el hecho de que podemos crear grupos donde el trabajo pueda ser compartido, donde se pueda compartir con facilidad. En pocas palabras y al final, diciéndolo en síntesis, crear la sensación de que dentro de la clase compartir es una actividad normal. E un altro aspetto, un'altra cosa che è molto utile in questo è, come dire, creare attività di gruppo per impegnarsi in progetti utili per la scuola, per esempio la cura del giardino, la pulizia del giardino, ma anche l'imbiancatura delle aule o la sistemazione dei tavoli e così via. Cioè di avere dei progetti che vengono condotti in piccoli o medi gruppi per il benessere collettivo o della classe o della scuola. Otro aspecto muy importante y muy útil para crear este ambiente de compartir es el hecho de crear actividades de grupo. Actividades de grupo que puedan comprometer a los estudiantes con el bienestar del ambiente escolástico o incluso con la infraestructura de la institución. Por ejemplo, crear proyectos de mejoramiento del jardín, mejoramiento de la pintura de la escuela, de la higiene de la escuela. Compartir crear estos grupos de compartir a través del grupo vienen a responsabilizar y ayudar hacia el bienestar colectivo y hacia el bienestar también institucional de la escuela. Passiamo, Nicolò, all'altra diapositiva. Ecco, qui ritorniamo con qualcosa che abbiamo detto più volte,
l'importanza che l'ambiente della classe, della scuola sia ben curato e sia ordinato in modo che i bambini, per esempio, che il materiale sia a disposizione, sia alla portata dei bambini e che sia ben organizzato, per cui i bambini sanno dove trovare le diverse cose che servono. Aquí vamos, en esta diapositiva regresamos a un concepto de los cuales ya hemos hablado muchas veces anteriormente, y tiene que ver con el ambiente escolástico, en el sentido de que este ambiente tiene que ser ordenado, tiene que estar ubicado en modo que sea disponible, que los materiales sean disponibles a los niños, que puedan tocarlos, que puedan hacer uso de él, que pueda estar a disposición de cada uno de los estudiantes. Y tiene che estar bien organizzato e bien hecho para che los estudiantes puedan encontrarlo en el momento en que lo necesiten. E sulla base di questo è possibile a quel punto coinvolgere gli studenti nella responsabilità del mantenimento dell'ordine e della cura, del recupero dopo aver utilizzato il materiale, cioè di assegnare una parte di responsabilità rispetto alla gestione del materiale agli studenti stessi in gruppo, non individualmente, ma in piccoli gruppi che sono chiamati a tenere in ordine il materiale. Y sobre esta base es importante involucrar a los estudiantes sobre la responsabilidad, por ejemplo, del cuidado del material, el hecho de que, por ejemplo, puedan tener cuidado, puedan también tener ordenado el salón de clase. En este sentido es importante organizar en pequeños grupos, y no de una manera individual, sino en pequeños grupos que puedan estar cuidando, ya sea la organización, y también estar cuidando y responsabilizándose del material che hai dentro del salone di classe. La cura dell'ambiente di classe è anche quello di avere sulle pareti come dire, dei bei cartelloni realizzati per esempio dagli stessi studenti insieme con l'aiuto dell'insegnante per illustrare per esempio un percorso di studio che hanno fatto, un elemento dello studio che viene rappresentato su un tabellone. Sí, el cuidado, por ejemplo, del ambiente escolástico, el ambiente del aula, también tiene que ver con la realización de carteles que puedan ser pegados en el aula y que sean trabajos realizados por los mismos estudiantes, de tal manera que puedan estar siendo testimonio del proceso del proceso de estudio que se está realizando o se ha estado haciendo por parte de los estudiantes. Quindi, per esempio, la realizzazione di tabelloni su argomenti studiati può essere una bella occasione per lavorare in gruppo, per lavorare in piccolo gruppo e realizzare dei tabelloni, dei cartelloni da appendere e che aiutano gli altri poi a ripercorrere quello che è stato fatto. Y por eso la realización, por ejemplo, de carteles, la realización de tablas, ¿verdad? Que puedan testimoniar el proceso en el cual se está trabajando, y que este proceso, estos carteles puedan también ayudar a los estudiantes a crear actividades de grupo donde se puedan realizar estos, y que estos también puedan ser testimonio de la ayuda que los estudiantes pueden encontrar en la realización de estos carteles por algún concepto que no manejan y que está ahí plasmado en un cartel. E naturalmente la realizzazione di un cartellone è un elemento importantissimo di riorganizzazione mentale di quello che gli studenti hanno studiato, e diventa anche per gli studenti, come dire, una personalizzazione della loro aula sulla base del lavoro che loro hanno fatto, e quindi l'aula la sentono più loro. Esta realización de carteles, la realización de afiches, ¿verdad?
ayudan para que el estudiante pueda tener una organización mental del recorrido, del aprendizaje que ha realizado. Y también ayuda a que el estudiante pueda obtener una personalización de su aula, en el sentido de que siente de que ha ayudado a la ambientación de su aula y que ese recorrido de estudio que ha hecho, pues lo ha plasmado a través de un trabajo de grupo, lo ha puesto en el aula, y de esta manera siente, por ejemplo, che l'aula le pertenece, siente de che è un ambiente más suyo. Bene, questi sono un po' gli elementi che sono compresi all'interno di questa dimensione della Piscuccia, e adesso proseguiremo il lavoro con la presentazione di materiali e di percorsi di lavoro con i bambini con difficoltà che al CEIS, sviluppate dal CEIS, e quindi, come dire, un modo di personalizzare e di dare attenzione ai bambini con maggiori difficoltà. Cioè quella riflessione che si faceva prima, cioè i bambini con difficoltà hanno bisogno di più attenzione. Muy bien, digamos que estos han sido algunos de los elementos que hemos tratado de reflexionar sobre la dimensión de la Piscuccia. Ahora vamos a proseguir con un trabajo de presentación sobre los materiales, sobre la personalización del trabajo que se tiene con niños con dificultad, precisamente para tratar de ilustrar el trabajo de personalización y de atención que se le tiene a los niños que tienen dificultades, y qué tipo de trabajo puede realizarse con ellos en este sentido. Quindi lascio la parola a Francesca e Giulia che proseguono nella loro illustrazione. Giovanni e Franci, se volete integrare in qualsiasi momento, intervenite pure. Okay. Va bene, vai. Buenos días a todos. Nicola, puoi mettere la prima? Ok. Como dijo Giovanni, ahora les vamos a presentar algunas posibilidades de actividades para niños y niñas que tengan algunas dificultades de aprendizaje o de atención. Estas primeras imágenes son de una agenda de sesión de trabajo, y es una agenda que se puede poner en el bolsillo, que es personalizada para un niño o una niña. Como pueden ver, hay imágenes que se pueden pegar y sacar a la necesidad, o sea, con la día a día y de momento a momento. Se pueden, y esta en específico es de una, creo que es de una parte del día, no es de todo el día, ¿no? Y pueden ver que están la imagen y la escrita de la actividad. Acá hay, por ejemplo, trabajo, y después la segunda no sé qué es, pero lo importante es que el niño o la niña puedan ver qué va a pasar y cuándo voy a tener una sesión de trabajo y cuándo, por ejemplo, voy a tener un recreo, un almuerzo, una parte de juego. Para evitar problemas de comportamiento y falta de interés o de atención. Ok, la próxima. Próxima. Esta es una agenda de la semana
que se puede colgar en la pared y sirve para anticipar y para mejorar la previsión de las actividades y la orientación en la semana. Las veces pasadas ya habíamos visto algunas. Esta es otra, puede ser más grande o más pequeña sobre la necesidad. Y en este caso vemos que hay una flecha que se puede mover para, o sea, en base al día en el cual estamos. Y en este caso no es una agenda con escritas, no con imágenes. Mejor, hay escritas e imágenes. Pero podemos entender que está hecha para una clase no de parvularia, de primaria seguramente. Y para niños y niñas que pueden la mayoría leer. En este caso, la agenda tiene también los días de sábado y domingo. ¿Por qué? Porque para los niños también es importante ver cuál es el último día en que voy a la escuela. Y que mañana estaré en casa, por ejemplo. Ok, próxima. Este es un ejemplo de una actividad para promover el trabajo en autonomía y mejorar las habilidades motorias de los niños. Un collage, nosotros le llamamos, no sé si hay también. Y para variar también actividades de escritura y lectura o de cálculo. Eso es una actividad que puede gustar más o menos, pero que muchos niños saben y pueden hacer en autonomía, y para variar un poco de la intensidad y la dificultad de la propuesta que un docente puede hacer. Puede ser útil para variar un poco. Próxima. Este es otro ejemplo de actividad que se puede hacer en autonomía. Esta específica es como pueden ver, una actividad de lengua. Y lo bueno de esta actividad es que el niño se puede facilitar en la combinación de la palabra con la imagen correspondiente. Así que pueden componer la imagen y leer la palabra que salió. Esta actividad está hecha para poner en un cuaderno de actividad que se puede ampliar y variar. Se puede sacar y meter en base a la necesidad. Y eso diría. Esta específica está hecha con palabras bisilábicas, con un dibujo. Sì, eso. Aggiungo una cosa. Sì. È importante per dei bambini che hanno delle difficoltà e quindi hanno bisogno di un'attenzione diversa da parte dell'insegnante e anche spesso di attività più personalizzate, fornire loro anche attività che possano svolgere in autonomia. Ok, Francesca añade un comentario y dice que es importante que este tipo de actividades que son diseñadas para niños que tienen alguna dificultad, frecuentemente sean diseñadas por el docente y que sean con el objetivo de actividades que sean hechas en modo autónomo, o sea, que sean
realizadas in forma individuale e autonoma. Sì, perché nella pratica sappiamo bene che spesso, no, un insegnante si trova da solo in classe con tanti bambini con bisogni diversi, quindi è importante a volte giocare d'anticipo, no? Per cui se non sempre sicuramente si può dare attenzione a tutti, e chi ha un bisogno specifico è bene che abbia delle attività pronte, in modo che intanto che l'insegnante fa lezione agli altri, lui svolge le sue attività, che può essere come in questo caso un quaderno, e intanto lavora e intanto è impegnato a fare qualcosa da solo, così che poi, così anche perché non rimanga in attesa a fare niente anche per troppo tempo. Sí, porque frecuentemente pasa en la realidad, dice Francesca, que muchas veces nos encontramos con un docente que tiene que darle atención a muchos niños, y en ese caso es importante que el docente pueda crear una actividad pensada antes para esa situación de un niño que tiene alguna dificultad. Mientras el docente da la clase, da esta actividad para que el niño que tiene dificultad esté trabajando mientras el docente, por ejemplo, está dando atención a todos los demás. Estas actividades pensadas son importantes porque ponen al niño a que esté trabajando, o sea, que haga algo, y no espere un tiempo demasiado prolongado para realizar alguna actividad. Por eso es importante que el docente trate de anticipar con estas actividades, tenga estas actividades anticipadas y miradas hacia los estudiantes que tienen alguna dificultad. Ok, próxima. Este es un ejemplo de una actividad que también puede ser un juego, y que o sea, consiste en tareas escritas que requieren una acción. Esto sirve también para motivar al niño o la niña a leer, porque leyendo la frase tendría que hacer una acción que puede ser también divertida, ¿no? Como puede ser, en estas, por ejemplo, dice, anda a preguntar un caramelo, o anda a saludar a un amigo, manda un beso a un compañero o una compañera, y sirve para motivar el aprendizaje de la lectura y evaluar también la comprensión de lo que estoy leyendo. Direi questo, non so, Franci. Sì, è un'attività divertente che mantiene alta la motivazione dell'apprendimento, perché un bimbo che ha difficoltà di apprendimento della lettura spesso cioè, se fatico a capire le parole, riuscirò meglio se queste parole mi servono per realizzare qualcosa di concreto nell'immediato. Francesca añade que es una actividad bastante divertida para ayudar principalmente a un niño que tiene alguna dificultad para leer. Entonces, a través de estas palabras se hace algo para que en concreto pueda tener un estímulo divertido y pueda estimularle verdaderamente hacia la lectura. Y
me vino a la mente también que es una actividad que se puede utilizar para integrar el niño o la niña con dificultad con los amigos de la clase. Es un juego que pueden preparar los amigos para el niño que tiene que leer, y se pueden invertir también, cambiar los roles del juego, ¿no? Una vez uno escribe y piensa a la instrucción que puede dar al otro, y el otro lee y después otro escribe, y para incluir el niño o la niña con dificultad en el grupo. Es divertido también que los niños puedan pensar a la actividad de escribir. Ok. Próxima. Estas son siempre actividades que se pueden hacer en autonomía, que se pueden poner en un folio, un folio, se llama. Una hoja. Una hoja, sí. E integrar con otras actividades de trabajo en autonomía. Y en este caso son elementos dibujados, siempre pensando a la motivación y a los intereses del niño y de la niña, y para favorecer el aprendizaje de la lectura. Y en este caso, obviamente, el niño tendría que leer y El problema es que se le va a subir mucho la presión. Sí, pegar la palabra a la imagen correspondiente. Y como decía antes Francesca, es una buena actividad de comprensión y de lectura que puede ocupar un poco de tiempo al niño o a la niña, por ejemplo, mientras el docente o la docente prepara otra actividad o otro trabajo. Ok, direi questo. Esta es una pizarra de madera, siempre pensando a un trabajo en autonomía, donde las hojas, sí, pero calmari. Los papeles se pueden cambiar, las combinaciones de las tablas se pueden cambiar, y también para estimular un poco la diversión del niño, está hecha para que el niño pueda colegar, no sé si se dice, la palabra a la otra con un elástico. Voy a preparar porque tengo clase a la 1. Y una vez que el niño o la niña termina, el docente, la docente puede verificar la correspondencia de las palabras. Como ven, es una tabla de madera con clavos y elástico, es el material che sirve, i papeles escritos. Sì, è un lavoro di collegamento di parole che spesso si fa scritto sul quaderno in questo modo un po' differente. Diciamo che si possono avere tante schede pronte all'uso, e il bambino fa anche un lavoro diverso di motricità, perché deve inserire gli elastici, e quindi è un lavoro che una volta preparato dall'insegnante è pronto, però il bambino può farlo tante volte diverso quanto sono le schede. Sí, dice Francesca, dice que es un trabajo de relación, ¿verdad? De las palabras, de conectar una palabra con la otra, donde es importante la realización de fichas. Como ustedes pueden ver aquí a la izquierda y a la derecha son fichas, ¿verdad? Que vienen conectadas entre sí, y que en ese caso el docente puede crear una diversidad de fichas diferentes donde hayan varias palabras
y pueden cambiarse según el uso que se le quiera dar. También es un trabajo de motricidad porque el niño tiene que conectar con el elástico que ustedes ven aquí abajo. Tiene que conectar con un elástico la relación de esa palabra que tiene con la otra. Entonces, es un trabajo bastante, digamos, divertido que puede adecuarse según de la situación en la realizzazione delle fiche. Volevo fare una considerazione anch'io. Avete notato che sono tutti materiali che sono semplici da costruire, ma che poi diventano progressivamente un patrimonio dell'insegnante. Sono tutti materiali che possono essere usati con più bambini, con diversi bambini, e quindi diventa, come dire, un bagaglio di attrezzi che consentono e che facilitano il lavoro degli insegnanti, a partire dai bisogni di un bambino, quindi si realizza una cosa che poi si potrà utilizzare, quindi pensando sempre a degli strumenti da riutilizzare, mai strumenti che usi una volta e poi butti via. Sí, dice Giovanni, quisiera comentar que como ustedes pueden ver son estos instrumentos se hacen a partir de materiales que son muy simples, ¿verdad? Y que a medida que se van realizando se transforman en un patrimonio del docente, ¿verdad? O sea que se pueden ir reciclando y pueden ser utilizados con diferentes niños. Se transforma en un equipaje, en una maleta de herramientas para el docente, de tal manera que facilita el trabajo y puede utilizarse a según de la necesidad del niño con varios tipos de estudiantes. Possiamo andare avanti. Vado io? Prego. Allora, adesso vediamo qualche slide sull'insegnamento della storia. Non so, sarei anche curiosa di sentire quale sia il programma di storia nella scuola primaria del Salvador e anche come viene trattato. Quindi se qualcuno vuole brevemente dire qualcosa, ascoltiamo. Sí, a continuación ustedes pueden ver una diapositiva. Es un material que se utiliza para enseñar, es un mapa conceptual, ¿verdad? Que se utiliza para enseñar historia en la escuela italiana. Y en este sentido, Francesca nos lanza una pregunta. Dice que está curiosa de saber cuál es el curso de historia que se realiza en El Salvador, en la escuela salvadoreña, y cómo viene hecho, o sea, cómo viene realizado por parte de ustedes, de los docentes. O sea, cómo enseñan ustedes historia en los cursos en la escuela del Salvador. Si alguien quiere participar, adelante. Spiego un po' io, poi magari anche dopo, se qualcuno vuol dire qualcosa, lasciamo la parola. Allora, questa sono delle mappe concettuali di alcuni argomenti di storia che fatte per organizzare meglio gli argomenti a bambini che hanno più difficoltà, no? In modo da iniziare a ripetere a voce gli argomenti. In realtà queste tipologie di mappe sono utilissime per tutti. Ok, dice Francesca que va a explicar en este momento y quizás después, si alguien quiere opinar, pues le damos la palabra.
brevemente, y veo que ya tenemos una mano levantada de Crisia, solamente traduzco y luego le doy la palabra, le damos la palabra a Crisia. Dice que este es un mapa conceptual, lo que ustedes están viendo es un mapa conceptual que trata argumentos sobre la historia y trata de organizar mejor las ideas o los conceptos relacionados a la historia que los niños puedan repetir constantemente. El niño, por ejemplo, que tiene dificultad, lo que hace es que trata de ir repitiendo estos conceptos, ¿verdad? De tal manera que los aprende, pero que han encontrado que este tipo de instrumentos no solo ayuda a los niños con dificultad, sino que también puede resultar necesario y útil para enseñar historia a todo tipo de niños. Ok, Crisia. Sí, nosotros también utilizamos mucho los mapas conceptuales o diversidad de organizadores gráficos, pero para historia en especial, yo he utilizado las líneas de tiempo. Entonces, a través de la línea del tiempo, yo le voy poniendo fechas y sucesos y ellos así se les hace un poco más sencillo contextualizar toda esta historia. Grazie. Possiamo andare alla slide 11 che è collegata? Non dimmi te quando... Vai avanti. Questa. La prima, questa. Noi quando facciamo storia, qualsiasi epoca, studiamo, creiamo queste, le chiamiamo strutture, da completare insieme ai bambini con le caratteristiche appunto di ogni epoca storica. Le fonti da cui ricaviamo le informazioni, dove vivevano queste persone, che strumenti utilizzavano, quali attività, come si vestivano, cosa mangiavano e come vivevano. Ok, vamos a pasar a la slide 11, la diapositiva 11, porque está conectada con el discurso anterior que hacía Francesca. Y él nos dice que en Italia, bueno, al menos en la experiencia que tiene ella, cuando se estudia historia, lo que se trata de hacer es una estructura de completamiento, se trata de completarse. Los niños tienen que completar esta estructura y ellos añaden características que son importantes de la época. Por ejemplo, tratan de relevar la forma en que las personas vestían, qué es lo que comían, cómo se vestían, y también hablar de las fuentes, por ejemplo, de dónde traían los alimentos, etcétera, etcétera, cómo vivían estas personas. Ahí veo che alguien levantò la mano. Okay. Dicono che la infografia sono buone risorse anche. Francesca. La infografia cosa... Sí. Sí, Mauricio, ¿qué entiendes con infografías? Infográfica. Buenos días. Sí. Pues, infografía es algo, aquí la vemos algo parecido a eso que usted está mostrando, solo que la hacemos de manera vertical, como una especie de esas carteles que hacen publicidad, pero están divididos en fragmentos, de acuerdo si se utiliza por años, por épocas. Entonces es muy parecido a eso y utiliza imágenes y pequeñas frases que tengan relación con ello. Gracias. Hai capito, Francesca? Sì. Muy bien, gracias. Gracias. Anche drammatizzazioni dicono anche. Sì. Sì. Si fanno dei drammi, teatri, no?
teatrini. Allora, noi cosa? Fanno le scenette. Scenette. In DAD ne abbiamo fatte parecchie per fare storia. E la prima volta che facciamo questo lavoro è quando i bambini studiano la propria storia, no? Prima di studiare la storia del mondo studiamo la nostra. Ogni bambino parla della sua, da quando è nato ad oggi. E facciamo lo stesso lavoro tutti insieme, con le foto però. E poi lo stesso schema si ripropone per tutte le epoche. Qui c'è il Paleolitico, che è la prima argomento di storia per noi in classe terza. Ok. La primera vez que tratamos de insertar o vamos a enseñar historia a los niños, partimos de la propia historia del niño. O sea, significa que antes de enseñar historia universal o historia del mundo, lo que hacen los profesores es que tratan de partir de la historia que tiene el mismo niño, desde cuando nació hasta hoy, y lo hacen a través de fotografías. El esquema que ustedes están viendo es el periodo paleolítico, que es uno de los principales, uno de los puntos de partida con los cuales se enseña historia. Queste strutture realizzate con i disegni dei bambini sono importanti perché è più difficoltà, ma servono tantissimo a tutti, anche per studiare, perché io guardando, quando faccio il disegno ad esempio qui, no, degli strumenti del Paleolitico, i bambini fanno sempre disegni molto dettagliati nelle forme, nei colori e aggiungono delle parole chiave. E questo lavoro, che qui lo vediamo è grande nella parete, loro se lo ritrovano anche nel loro quaderno. Ok, esta estructura de diseño que realizan los niños es bastante importante, sobre todo a los niños que tienen mayores dificultades, pero también a todos los niños les sirve. Para estudiar, por ejemplo, viendo los instrumentos que se utilizaban en el Paleolítico, los niños son muy detallistas, ¿verdad? Diseñan de una manera muy detallada, utilizando muchos colores, utilizan formas, colores, utilizan palabras claves, y esto es algo que se lo encuentran, o sea, se lo ven de una manera visiva. Y ayuda bastante a la identificación. Così in classe noi abbiamo le strutture di tutte le epoche fatte nell'anno, no? Quindi l'anno prossimo noi faremo gli egizi e i greci e ci troveremo le stesse strutture di questi due popoli insieme alla linea del tempo di cui parlava prima la collega. Sí, nosotros utilizamos la misma estructura, ¿verdad? Para enseñar historia, o sea, prácticamente respetan la misma forma de estructura, al igual que se hizo con la propia historia. Esta estructura, por ejemplo, el otro año van a ver, por ejemplo, la historia griega, y esa historia griega se va a encontrar a la par de otros fragmentos de historia, y ahí de esa misma manera también utilizamos la línea del tiempo, de la cual estaba hablando anteriormente la colega. Come dicevo, i bambini poi questo lavoro lo fanno sia sul cartellone che nel proprio quaderno, e quest'anno noi ci siamo ritrovati a farlo per la prima volta, e i bambini non l'avevano ancora mai fatto quando la scuola era chiusa. E quindi l'abbiamo fatto parlando con loro dal computer in videochiamata, decidevamo insieme cosa disegnare e ognuno faceva il suo lavoro. Ok. Bueno, los niños
crean su propio cartel. Esta estructura ha sido la primera vez que la hemos realizado de forma virtual, porque la escuela estaba cerrada. Entonces, a través de una videollamada, decidíamos junto al niño qué es lo que querían diseñar, y entonces lo que hacían a través de la videollamada es que el niño pues dibujaba, producía lo que ellos estaban relacionando con la storia. Ok. E allora possiamo tornare indietro. Qui mi sa che qui. Allora, questo è il quaderno delle regole di grammatica che iniziamo a costruire insieme ai bambini in classe terza. E non so se l'abbiamo mai detto, ma noi come scuola non utilizziamo libri di testo, nel senso che in Italia si può fare, in realtà lo fanno pochissime scuole, di scegliere di non avere un libro per ogni bambino, tutti uguali, ma noi insegnanti abbiamo tantissimi libri da cui prendere spunto e così scegliamo argomento per argomento come trattare le cose. Ok, lo que vemos a continuación en esta diapositiva es la creación de un cuaderno con las reglas gramaticales del italiano. Esto se realiza en tercer grado y no sé si antes se los había mencionado, pero nosotros en nuestra escuela no utilizamos libro de texto, o sea, no utilizamos un libro único de texto para todos los niños. En Italia se puede hacer, aunque sí muchas escuelas no lo hacen, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos en nuestra escuela es que consultamos varios libros de texto y al consultarlos elegimos, ¿verdad?, cuál es el argumento más adaptado o cuál es la forma más adaptada en qué libro puede tratar el argomento che devo trattare. E così queste, ad esempio, queste schede di grammatica le costruiamo noi e questo ci permette di mettere degli elementi anche importanti per i bambini, no? Negli esempi con esperienze che li riguardano, e di anche creare delle schede più semplificate per chi ha più difficoltà. Y es así como estas fichas las construimos nosotros. Las construimos nosotros, metemos elementos que creemos que son importantes para los niños, creamos las fichas, y esto también nos consiente o nos permite que podamos hacer una forma más simple, crear un material un poquito más simple para una persona, para un estudiante che tiene una maggior difficoltà. Così che ognuno abbia il proprio quaderno delle regole costruito in modo funzionale. Così, y así que cada uno de los estudiantes al final pueda tener su propio cuaderno de regla gramatical construida a su propio gusto y a su propia necesidad, de acuerdo a su propia necesidad. Possiamo andare avanti. Questa è una scatola con cui quindi si lavora nell'apprendimento della grammatica in modo pratico, no? Esperienziale. Può essere proposta ai bambini con difficoltà, appunto, no? Per iniziare a capire i concetti di grammatica, ma in realtà anche questo, come tutte le altre cose, può essere presentata a tutti all'inizio. Ok, a continuación vemos una caja
Es una caja que trata de trabajar de una manera más práctica los conceptos gramaticales. Trata de ser esa práctica experiencial, o sea, de forma experimental o experiencia. Y es una caja que viene propuesta a los niños que tienen mayores dificultades, pero como decíamos antes, también esta caja viene también mostrada y propuesta a todos los niños de la clase. Qui in questa scatola è molto semplice, ci sono azioni e nomi e i bambini devono mettere i cartellini nei giusti posti. Si può realizzare in tanti modi. Io quest'anno ne ho realizzata una lunga più di 1 metro che non so mai dove mettere, dove ho messo tutti i verbi, tutte le coniugazioni, tutto quello che abbiamo scoperto in grammatica. E ai bambini piace molto fare questo tipo di lavoro e si fa quando si fa una scoperta, prima di andare a fare una lezione sul quaderno, ad esempio. Esta caja que vemos a continuación es una caja de acción, o sea, una caja simple donde tratan de meterse acciones, verbos, ¿verdad? Y también nombres, ¿verdad? De animales, nombres de cosas y otras palabras, ¿verdad? Lo que trata de hacer es que los niños puedan relacionar las palabras que encuentran con, en pocas palabras, grandemente los conceptos que tenemos ahí. Este año yo realicé una que es larga, más de 1 metro, que no sé dónde meterla, dice Francesca, y que este tipo de acción le gusta mucho a los niños porque pasa de una acción teórica a una acción práctica donde lleva hacia la acción de parte del niño. Possiamo andare avanti. Allora, queste sono attività di scrittura, un po' come quelle che abbiamo visto già le altre volte, dove i bambini devono scrivere associando le parole ai disegni. Okay, aquí vemos una actividad de escritura donde los niños tienen que tratar de relacionar los dibujos a la escritura. Possiamo andare? Allora, questa è una striscia della grammatica che teniamo grande appesa in aula e poi diamo a ogni bambino la sua, che contiene tutti questi barattoli, contengono tutte le varie parti della grammatica, no? È come se fosse il grande contenitore dove c'è tutto quello che i bambini conoscono e conosceranno del mondo della grammatica. Ok, en esta diapositiva vemos una actividad gramatical también. Trata de ayudar a los niños también en el conocimiento de aquello que saben o de aquello que van a conocer sobre la gramática. Hay una grande que está en el salón de clase, pero también cada niño tiene la suya, ¿verdad? Y lo que trata de hacer esta actividad es de mostrar como los siguientes, los grandes contenedores de la gramática italiana, donde los niños pueden ver, pueden encontrar en estos grandes botes, ¿verdad? Divididos por categoría, aquello que saben, aquello que conocen o aquello que todavía tienen que conocer sobre la gramática. E questo può aiutare, no? Chi ha più difficoltà, essendo sempre presente in classe questa grande striscia, e ad esempio quando si fa l'analisi grammaticale
ritrovare tutte le caratteristiche che possono avere le varie componenti, ¿no? Y bien, esta actividad puede ayudar a los niños que tienen mayores dificultades en el sentido de que siempre permanece en la clase de forma visiva y puede ayudar, por ejemplo, cuando se trata de actividades de análisis gramatical, los niños la pueden encontrar y pueden hacer uso de ellas para una mejor comprensión o para un mejor uso. Ok, andiamo pure avanti. Questa è un'altra attività che si può presentare per lavorare sulla ricostruzione dello spazio temporale, no? Per un bimbo che ha difficoltà col prima e dopo, e quindi mette in ordine le vignette e poi scrive o completa le frasi che raccontano cosa succede. Bien, aquí tenemos una actividad que se trata de ayudar al niño para la construcción o la percepción del espacio temporal. Se utiliza también con niños que tienen mayores dificultades para que puedan ordenar qué pasó antes, qué pasa en ese momento, qué va a pasar después. El niño lo que trata de hacer es meter en orden las imágenes y luego tratar de escribir qué es lo que está pasando en ella. Non so se ci vogliamo fermare o se finiamo le ultime velocemente. Todavía tenemos 5 minutos. Ok. Ok. Avanti ancora. Entonces, la próxima. Ahora las últimas imágenes que les vamos a mostrar son otras actividades y materiales, pero en el área de matemática, digamos. Estas en específico son dos imágenes de problemas simplificados y para favorecer la comprensión y siempre la atención para aquellos niños que puedan tener dificultades en estas áreas, digamos. En este caso son dos problemas de matemática, de lógica, y lo que hicimos es, primero que nada, escribir en mayúsculas para facilitar la lectura y después poner imágenes para que haya un dibujo y una comprensión visual también, y sacar todas esas informaciones que nos sirven a la comprensión del texto, del problema. Porque a veces en un problema hay también más informaciones de las que sirven, pero esos niños que tienen dificultad en atención pueden dejar la tarea. Y así, con pocas informaciones y la imagen, favorecemos la actividad en autonomía. El próximo. Este es un cuaderno de reglas de matemática que es, digamos, el correspondiente que vieron con Francesca con las reglas de gramática, y es un cuaderno que prepara el docente con todas las reglas y las tablas y algunos ejercicios de ejemplos que pueden facilitar el niño o la niña cuando tiene que resolver un ejercicio en la búsqueda de las reglas o de ejemplos similar al que tiene que resolver. Con todas las explicaciones, imágenes, tablas y representaciones gráficas, todo lo que puede simplificar una explicación y un ejercicio.
cada niño tiene, o sea, esto lo hicimos para todos, lo hacemos para todos los niños y las niñas, no solo para los que tienen dificultad. Lo que podemos hacer para esos niños con dificultades es sacar algunos contenidos o poner más tablas de explicaciones o ejemplos, eso, cambiar contenidos, pero el cuaderno lo tienen todos los niños de la clase. La próxima. Esta es una tabla de equivalencias numéricas y esa también puede ser personalizada y la podemos hacer para esos niños que tienen dificultad y necesitan una tabla de como referimiento, digamos, como ejemplo. En este caso, o sea, se puede hacer con diferente, obviamente, unidad numérica, equivalencias numéricas, y el así así puede ver por cada número qué correspondencia hay. También este creo que es un papel que se puede pegar en el cuaderno y tener como ejemplo. La próxima, que es la última, es un ejercicio de una tarjeta numérica simplificada para favorecer el aprendizaje de los números y de la secuencia de números hasta el 20, y para verificar la comprensión de los conceptos de precedente y de siguiente. Entonces, hay diferentes ejemplos y esercizi. Direi che siamo arrivati alla fine della giornata per noi. Y muchas gracias a los docentes del 6 por esta clase. En el chat ya pueden encontrar el link para la sesión de la 1:30, y de recuerdo también que puede aprovechar de la parte de la tarde también para profundizar estos temas que hemos visto con la persona tutora, y también si hay comentarios o preguntas que quieran también compartir con los profesores del 6, lo pueden hacer también a través de las personas tutoras. Y con los docentes de Italia nos vemos entonces entre 2 semanas. Sì, tra 2 settimane. Grazie a tutti. Muchas gracias. Buon lavoro. Grazie. State bene. Questo è importante, che stiate tutti bene. Gracias por la participación. Gracias, Julia, por tu español. Me ayudas. Sí, certo. Nos vemos entonces a la 1:30. Muchas gracias. Adiós. Arrivederci, buona cena. Arrivederci, ciao. 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 Buon pranzo a voi. Buon pranzo. Grazie. Ciao Silvia.